aquellos días se vivían épocas difíciles y violentas en la Argentina. En el seno del peronismo, dos bandos perfectamente identificados se disputaban a sangre y fuego los espacios de poder en torno a Perón. Aquel día era esperado como un día especial. Otra vez, después de los largos años de exilio, Juan Domingo Perón volvía a encabezar en la Plaza de Mayo el acto con el que se celebraba el Día del Trabajador. Pero este 1 de mayo sería diferente al de otros tiempos. La Argentina había cambiado y el peronismo también. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que durante 20 años. Imberbes y estúpidos. La sangrienta historia de los montoneros. El 29 de mayo de 1970, con el secuestro y posterior asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu, los montoneros comenzaron a transitar un camino de violencia y muerte que daría paso a la época más oscura y terrible de la historia argentina. Bombas, asesinatos, atentados fueron los métodos elegidos por hombres como Mario Eduardo Firmenich para cambiar el rumbo político de la Argentina. No había demonios, había una guerra civil. En una guerra civil, aquel que no tiene nada que ver es porque se fue de la nación, simplemente. Los demás están todos comprometidos de una forma u otra. Unos comprometidos bajo la cama y otros comprometidos empuñando un arma. Las primeras expresiones armadas de la política revolucionaria que lleva el conjunto del pueblo peronista, que son los primeros compañeros que nos están señalando el camino a armarse para traer al general Perón. Pero hubo un hecho que marcó un antes y un después en la historia de los montoneros. Ese hecho se produjo el 1 de mayo de 1974. De ser la juventud maravillosa, sí, pasamos a ser los imberbes e imbéciles de la plaza. Ya en los días previos, se sabía que no iba a ser un día fácil, y eso se vería reflejado en el impresionante operativo de seguridad que se había montado para el acto. Todos sabían que en ese 1 de mayo algo iba a pasar. Nosotros fuimos específicamente a ese acto, específicamente con la consigna explícita de no silbar a Isabel. Por eso se discutió por anticipado. Y la resolución política fue no silbar a Isabel. La llegada de las numerosas columnas de montoneros y de la juventud peronista a la plaza generó violentas peleas a trompadas y palazos contra grupos que respondían a la derecha peronista. Bueno, los muchachos se ponen calificativos propios. Pero eso no quiere decir que obran de distintas maneras. Bueno, los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay combativos, los hay contemplativos, pero todos trabajan. Una de las consignas que cantaban los grupos de montoneros pedía sangre. Perón, el pueblo te lo pide. Queremos las cabezas de Villar y Margaride. Ese era el fiel presagio de que aquel día sería una jornada violenta. Luego de la muerte de Perón y con el gobierno copado por José López Rega y la AAA, los montoneros decidieron pasar a la clandestinidad y desde esa posición atacar con toda dureza a sus enemigos. Y así sucedería el 1 de noviembre de 1974. A las 11 menos cuarto de la mañana de aquel viernes, el jefe de la Policía Federal, el comisario general Alberto Villar y su esposa subieron a la lancha Marina, dispuestos a dar una vuelta por el delta del Paraná. Cuando la lancha no había recorrido más de 20 metros, una terrible explosión hizo volar en miles de pedazos a la embarcación. Los cuerpos del comisario Villar y de su esposa quedaron totalmente mutilados.
Los montoneros, nuevamente, dejaban su huella de sangre y muerte. Perón salió al balcón de la Casa Rosada rodeado de dirigentes sindicales. A su izquierda estaba Isabel, a su derecha José López Rega. Perón no nos echó de la plaza y me consta, por testimonios de personalidades políticas aún vivas, que Perón se arrepintió inmediatamente de lo que hizo. Pero los cantitos de ustedes... Los cantitos nuestros fueron exactamente los siguientes. ¿Qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular? Y lo decíamos básicamente por López Rega. El cantito que yo escuchaba, que pegaba unos saltos tremendos Isabel Martínez de Perón, era: si Evita viviera, Isabel sería copera. No, Eso salió del sector donde estaban ustedes, cerca de la catedral. Ese cantito que algunos lo cantaron fue a posteriori en el enardecimiento de los garrotazos que recibían. Perón comenzó su discurso recordando que 20 años antes, y desde ese mismo balcón, había vaticinado que vendrían días difíciles. Pero los gritos lo perturbaron. Entonces arremetió contra ese sector de la plaza que ponía en duda su liderazgo. No me equivoqué ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical que se mantuvo a través de 20 años, pese a esos estúpidos que gritan. A esa altura, la plaza ya era un campo de batalla. De un lado, los montoneros y la JP, que habían decidido enfrentar abiertamente a Perón. Nos interesaba discutir la presencia de López Rega. Y a él iba dirigido el cántico de ¿qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular? Del otro lado, los sectores sindicales que les respondían al grito de ni yanquis ni marxistas, peronistas. El peronismo estaba dividido, el país también. Imberbes y estúpidos, la sangrienta historia de los montoneros. El 18 de junio de 1976, como ya lo había hecho muchas otras veces, Ana María González se quedó a dormir en la casa de la familia Cardoso. Ana María y María Graciela, la hija del general Cardoso, hacía años que eran grandes amigas. Aquella noche, Ana María González se deslizó hasta el dormitorio del jefe de la policía y debajo del colchón colocó una poderosa bomba. El general Cesario Cardoso murió instantáneamente. Su esposa sufrió graves heridas. Perón intentó seguir con su discurso como si nada, pero eso no sería posible. Después de escuchar a Perón llamarlos estúpidos, los montoneros reaccionaron aún con más violencia de la que habían exhibido hasta ese momento y arremetieron contra la figura de Isabel. En rigor, nosotros estuvimos públicamente en contra de la candidatura de la señora María Estela Martínez de Perón a la vicepresidencia. Lo dijimos públicamente, lo he dicho yo, además en acto público en la cancha de Atlanta, y después no había misterio en el sentido de que había una relación conocida entre Isabel Perón y López Rega, una relación, una afinidad política notoria en esa época. Las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que los durante 20 años. Habían pasado algunos minutos de las 5 de la tarde del 1 de mayo de 1974 y la ambigua relación entre Perón y los montoneros había llegado a su fin. Imberbes y estúpidos, la sangrienta historia de los montoneros.